El abogado Guillermo Olivera mencionó que los congresistas que vacaron a Pedro Castillo podrían ser procesados en su momento. Han cometido el delito pues de prevaricato. También mencionaron que cuando detuvieron a Pedro Castillo no había orden de detención. ¿Ah? Aquí Colchado tiene mucho que responder porque su detención ha sido ilegal. También mencionaron que hoy todo lo que se ha hecho contra Pedro Castillo ha sido irregular. Aquí hubo toda una organización criminal para buscar de detener a Pedro Castillo. También mencionó que el juez ha cometido prevaricato contra Pedro Castillo. También ha dicho que Pedro Castillo ha denunciado a los 101 congresistas que cometieron prevaricato donde pues lo vacaron irregularmente. Entonces vamos a escuchar pasajes pues de las intervenciones que dio el día de hoy el abogado Guillermo Olivera. Algo, Ana María Córdoba, Aníbal Torres Vázquez medio se sobreparó y dijo, no te vamos a designar, porque habemos muchos abogados. Además, tú eres penalista. Me motejó de penalista sin advertir que el presunto fraude electoral es un tema de derecho penal y no de derecho civil que él dominaba. Por fin, nunca más lo vi a Aníbal Torres Vázquez. Hasta ahí, nunca más. De paso, no lo quiero ver. El 22 de junio, yo ya no trabajaba con nadie, pero seguía estudiando. Yo soy muy apasionado al estudio. Pero Eduardo creo no sabe. Vamos a septiembre, creo, ¿no? Sí. Ya. Entonces, el 22 de junio, convoqué una conferencia de prensa para volcar todo lo que yo había estudiado. Estudié, dije todo lo que dije acá mismo, y en virtud de todas las razones jurídicas que escribí, el Jurado Nacional de Elecciones devolvió todas las causas a los jurados electorales especiales del país. Por lo tanto, perdió Keiko, ganó Pedro. Después asumió la presidencia. Llega a presidente de la República y un día me llama Vladimir Cerrón Rojas y me dice, acabo de conversar con el sombrero, se ríe, Pedro, y me encarga que le diga que para el trabajo que estábamos tratando, converse con Aníbal Torres Vázquez. Le he contestado que no, y por lo tanto no se produjo esa relación. Pero aquí viene lo último. El 7 de diciembre, ya ustedes han escuchado al colega Walter Ayala, fue detenido. Yo voy a decirles, fue detenido sin encontrarse en flagrancia, fue detenido sin mandato judicial, fue detenido por un policía, o por varios policías, con una metralleta que se ve que apunta al interior del vehículo, y fue detenido sin encontrarse en lo que la Constitución permite, la detención de la policía sin mandato judicial, sin flagrante delito. Entonces, si se lo detiene sin mandato judicial en un flagrante hecho que no es delito, se está haciendo una detención policial inconstitucional, ilegal y delictiva. Así. Y luego ha seguido todo lo que ustedes saben. Y esto es importante, miren que lo subraye, porque esa detención fue a la 1:42 de la tarde. 1:42 de la tarde del 7 de diciembre. ¿Por qué relievo esto? Porque la votación a la que ha hecho reseña Walter Ayala, la del Congreso, que inflige la vacancia, entre comillas, el último voto fue a la 1:59 de la tarde, es decir, el voto 101. Y la detención ya estaba detenido desde la 1:42. Y ese voto 101 a la 1:59, ¿disque produce el resultado de vacancia? No, señores. Lo ha dicho el colega Walter Ayala, está escrito en su demanda, justamente la demanda que se va a ventilar este 23 de junio, para que haya una vacancia válida, con arreglo a la Constitución y al reglamento del Congreso,
tiene que plantearse con una moción de orden del día por escrito. Esa moción de orden del día que pide la vacancia, lo ha dicho Walter, tiene que tener el mínimo de 26 firmas, lo que significa que no hay pedido de vacancia oral. Tiene que ser escrita con las razones de hecho y de derecho y la prueba correspondiente, y con la firma de 26 congresistas, y en el 7 de diciembre no hubo ese paso que se llama moción de orden del día pidiendo vacancia. Cuando se plantea este documento que se llama moción, llamémosle solicitando vacancia, se da cuenta al Pleno. El Pleno del Congreso debate este pedido de vacancia, esta moción de orden del día, y después del debate se vota, y tiene que haber un mínimo de 52 votos para declarar admitida a trámite esta moción. El 7 de diciembre ha habido esta sesión que admite ese pedido de vacancia. No, porque nunca ha habido sesión para admitir la moción, porque nunca hubo la moción. Pero ahí viene lo que ustedes han escuchado de Walter Ayala. El artículo 89A, inciso C, del reglamento del Congreso, dice que cuando haya que señalar una vacancia para ser debatida y votada antes del tercero día, y no después del 10º, antes del tercero día, hay menester de que lo acuerde el Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso, no el presidente del Congreso, no la Junta Directiva del Congreso, no la Junta de Portavoces. El Pleno del Congreso puede señalar una sesión antes del tercero día. Antes del tercero día significa, puede ser al segundo, puede ser al primero, puede ser a las 2 horas de sucedidos los hechos. Pero cuando se trata de ventilar este trámite express, el reglamento lo dice, 89A, inciso C, es menester 4/5 partes del término legal de congresistas. El término legal de congresistas es 130, por lo tanto 4/5 de 130 es 104 votos, y 104 votos por una triple situación. Uno, para señalar fecha antes del tercero día. Fíjense que el Pleno del Congreso tiene que poder señalar fecha antes del tercero día, como en este caso 2 horas después de los hechos. Y ese Pleno del Congreso también acuerda el debate de esta situación apremiante, express, pero ese acuerdo del debate también necesita 4/5 partes, es decir, 104 votos. Y después de señalada la fecha por 104 votos, de forma precipitada, permitida, después que se ha acordado por 104 votos el debate, viene pues después del debate la votación final. Y la votación final también tiene que ser con los 4/5 partes del término legal de congresistas, por lo tanto con 104 votos. Por lo tanto, 104 tuvo que haber para señalar una fecha express antes del tercer día, exigiendo el debate que nunca hubo, porque no se le concedió la palabra a nadie, y sin embargo una votación inmediata que solo logró 101 y no 104. Por eso es que esa resolución de vacancia no es de vacancia, porque un juez no puede dictar una sentencia sin que haya demanda. Un juez no puede dictar una sentencia sin que haya el trámite de esa demanda. El juez no puede dictar una sentencia sin citar al demandado. En este caso el vacado era Pedro Castillo Terrones, pero se encontraba detenido y nunca lo citaron, pues, por supuesto. Y el presidente formal ya había señalado abogados para la vacancia que se iba a ventilar a las 3 de la tarde de ese mismo día. Por lo tanto, se encontraba con sus abogados designados por escrito. Y a ustedes han escuchado, el doctor Palomino Monchero y Benji Espinosa, eran 2 abogados. Y Benji Espinosa justamente se había reunido la noche anterior para ver todos los argumentos que se van a esgrimir al día siguiente
tanto por Benji, cuanto por Palomino Manchego y cuanto por el presidente de la República. Se había mandado el discurso. Claro, claro que sí, se había mandado el discurso ya porque se escribe, etc. Y como ven, no se citó ni al vacado ni a la defensa. ¿Pero qué significa esto? Por favor, en términos de derecho. Por eso es que se ha planteado por Walter la demanda de amparo. Demanda de amparo, ustedes han escuchado, por violación del debido proceso, por no haber seguido todos estos pasos que no lo quiere Walter Ayala como demandante, que no lo querría, recuerdo países como también abogado de Pedro Castillo, tampoco hoy ahora asesor legal Guillermo Rivera Díaz, no. Tiene que haber los pasos que el ordenamiento jurídico lo prevé y está en la Constitución Política, artículo 113, inciso 2. La Presidencia de la República abarca, inciso 2, por permanente incapacidad moral declarada por el Congreso. ¿Y cómo la declara el Congreso, la permanente incapacidad moral, y declara vacante la presidencia? ¿Cómo? ¿Cómo se le ocurre al presidente del Congreso? ¿Cómo se le ocurre a la Junta Directiva? ¿Cómo se le ocurre a la Junta de Portavoces? No, señores. Cuando la Constitución Política dice declarada por el Congreso para declarar una vacancia tiene que aplicar la normatividad que existe para ese asunto. Y para ese asunto existe un código normativo que se llama Reglamento del Congreso. El Reglamento del Congreso, que tiene fundamento constitucional, es decir, asidero constitucional. Lean por favor el artículo 94 de la Constitución Política y dice: el Congreso elabora, aprueba su reglamento. ¿Para qué? Para su funcionamiento. No puede funcionar como les viene en gana, no. Las funciones públicas de un congresista y de todo el Congreso tienen que estar establecidas en la ley, en este caso en la Constitución y en el reglamento que les estoy diciendo. Además, por el principio de legalidad procesal, que se encuentra regulado en el artículo 138 de la Constitución Política, que dice así: la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial, conforme a la Constitución y a las leyes. ¿Sí? Conforme a la Constitución, es el principio de la legalidad procesal. Pero ese artículo del 138 está en el nombre del Poder Judicial. Pero ya lo ha escuchado el doctor Walter Ayala. El debido proceso no solo es para los jueces, el debido proceso es para los fiscales, el debido proceso es para la sede administrativa, el debido proceso es también para la sede parlamentaria, es decir, para el Congreso. Porque el reglamento del Congreso al que me he referido establece en forma clara, meridiana, cuál es la tramitación que se debe seguir cuando se trata de vacar a un presidente. He ahí el artículo 89A, porque es diferente el artículo 89 sin la A para el trámite de la denuncia constitucional y su consiguiente acusación del Congreso. Aquí no había un trámite de denuncia constitucional, aquí no iba a verse la acusación constitucional con resolución final del Congreso de contenido penal, no, aquí iba a haber otro tipo de trámite que se llama vacancia. Pero si no hubo moción, si no hubo admisión, si no hubo acuerdo de 4/5 para el debate, si no hubo acuerdo de debate obligatorio que lo ordena el 89AC, y no hubo el debate final en la forma establecida por el reglamento, porque el reglamento establece 104, entonces, ¿qué es lo que hizo el Congreso? Yo lo voy a decir con dureza, colega Walter Ayala. Lo que hubo fue una farsa. Una farsa. Una farsa. Porque ese Congreso se encuentra asesorado por una gavilla de sofistas. Ese Congreso, Eduardo, se encuentra asesorado por una gavilla de sofistas, expertos en paralogismos. Esos son los que le han soplado al oído a un presidente del Congreso cómo debe hacer esto que hizo el 7 de diciembre. Y lo acaba de medio confesar Óscar Urbiola Ani. Recién me llega la oportunidad de explicar cómo esto debió ser y fue así. Le faltó decir porque yo lo aconsejé, porque jamás se pueda intentarlo José William Zapata, ¿no? Porque él es experto en gatillar las armas, ¿no? En Acomarca, en el Putis, en Chavín de Guanta, pero menos hacer lo que hizo.
Y Walter lo ha leído en otras ocasiones. También el colega Luis Llerena, que ha planteado otra demanda de amparo en Arequipa. Comienza la sesión del 7 de diciembre del Congreso y lee José Williams un proyecto de resolución de vacancia. Proyecto de resolución de vacancia que no es moción. Proyecto de resolución de vacancia que no necesita ser debatida para ser admitida, porque no es moción. El proyecto de resolución de vacancia es el proyecto de una sentencia sin demanda, sin tramitación. Y dice, la Junta Directiva propone. La Junta Directiva propone. Es decir, yo, José Williams, el de Acomarca, Marta Moyano, la hermanita de la otra Moyano, el Moñante, que ustedes lo escuchan bastante, ellos son los que proponen que declarar la vacancia. Pero el doctor Walter Ayala en su demanda ha puesto la resolución esta que aprueba, entre comillas, la vacancia, y la primera línea dice: por pretender disolver el Congreso. Eso dice la resolución, Walter, de vacancia, entre comillas, por pretender disolver el Congreso. Señor, y pretender no es realizar ningún hecho aún. Pretender es solo aspirar a algo. Pretender significa solo tener la idea. Yo voy a pretender a la chica que está sentada, la voy a pretender como enamorada. Todavía no le estoy diciendo eso, ¿no? Fíjese, eso es lo que dice la resolución del Congreso, que lo bajan por pretender disolver el Congreso, porque justamente lo bajan porque estaba funcionando el Congreso. Por lo tanto, esa pretensión fue irrealizable. ¿Y por qué irrealizable? Esto lo sabe Eduardo Pachas más que yo. Porque cuando uno pretende realizar un delito y se vale de un medio absolutamente inidóneo para producir un resultado inalcanzable, eso se llama delito imposible. Por eso es que cuando tuvo a bien don Pedro Castillo Terrones designarme como su abogado el 9 de diciembre del año 2022, lo primero que hice es presentar un escrito de nulidad en donde esgrimía que los hechos que constan en la lectura que ustedes conocen ni son delito ni son infracción constitucional, son nada jurídico porque la ley lo dice, artículo 17 del Código Penal. Es un delito imposible por inidoneidad de medio e inidoneidad de objeto, porque el objeto Congreso para disolverlo no se hace pues leyendo un papelito. No, para disolver el Congreso lo dice el tipo penal en el corazón del tipo, dice que hay que alzarse en armas. Alzarse en armas. Y cuando yo alzo mi papelito y lo leo, no me estoy alzando sino con el papelito. Por lo tanto, ese delito imposible no es punible. No es punible. Eso es lo que se ventilará en el momento correspondiente, ¿no? Pero aquí quiero aclarar lo siguiente. Eduardo Pachas, aquí presente, él es abogado de muchos procesos, como corresponde realizar activamente, ustedes lo ven, etc. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Walter Ayala igual, es un abogado del caso, es defensor. Él está realizando todos los trámites que corresponden, la demanda y la contestación que le darán a la demanda por el Congreso, él lo leerá y lo refutará, etcétera, etcétera. Pero yo no soy defensor de don Pedro Castillo Terrones. Eso que los colegas lo escuchen. Yo soy un simple asesor legal. Un simple asesor legal que no quiere serruchar el piso a ningún abogado. Yo no soy especialista en subrogar a nadie. Además, yo soy víctima de una subrogación. A mí me subrogó don Pedro Castillo Terrones el 12 de diciembre. Y aquí tienen el escrito, por favor, de subrogación. Por favor, vengan ahí está el escrito de subrogación. Si tiene fecha, ahí tienen, por favor, para los que necesiten. Escrito de subrogación para el... Está presente el doctor Wilfredo Robles acá. ¿Qué pasa? Pase adelante, por favor. Pase, Wilfredo. Adelante, por favor.
Por favor, pase Wilfredo. Dele pase, por favor, Wilfredo. Bienvenido, Wilfredo. Y gracias porque Wilfredo un día lo escuché, dijo encantado de llevarlo al doctor Rivera a Barbadillo. Bueno, ha llegado el doctor Robles. Unión. Sí, por favor, esta es una cita unidad. Ahí viene. Justamente estaba explicando y refiero el agradecimiento. Un día me escuché que lo entrevistaba Wilmer Domínguez de Inti Noticias y dijo él públicamente: me gustaría llevarlo al doctor Guillermo Levi Díaz para que visite a don Pedro a Barbadillo. Y conversando con cierta sorna le dije a Wilmer: si me paga el taxi me iré. Pero lo cierto es que sí me he ido. Y fíjense, yo soy como las mujeres difíciles. Ojo. ¿Por qué me he ido? ¿Por qué me he ido? Si ya fui subrogado por el escrito que ustedes ven. Ya fui subrogado. A lo que tiene derecho el presidente de subrogar. Me subrogó porque ese es su derecho. No le gusta pues mi nariz. No le gusta como yo hable. Quiere la eficacia de otros abogados. Entonces él tiene el derecho de subrogarme y yo no me molesto por eso. Pero cuando viene una persona y me dice: don Pedro quiere hablar con usted, yo dudo. Viene una con tu móvil persona, y luego me lo quiere hablar pasas. con usted, sigo dudando. Les confieso que han venido 14 personas a pedirme que yo lo visite a Pedro y yo me hacía negar como las chicas que se niegan. ¿Saben qué? Por favor, como mínimo, que don Pedro me haga alguna invitación para yo ver si es cierto que quiere que lo visite. Aquí tienen la invitación que me hizo, por favor, escrita, manuscrita, aquí está. Me hizo por escrito el 2 de junio. Acércate, colega. El 2 de julio. Y me fui el 2 de junio porque ya tenía una invitación escrita. Pero eso no me bastó. Eso no me bastó. Porque una de esas 14 personas vino acá a mi oficina. Y vino 2 veces. Y otra de esas 14 personas también vino acá a mi oficina. Vino también 2 veces. Por lo tanto, 2 ella, 2 él, 4. Más este manuscrito, 5. Ahí recién creí. Ahí recién fui el 2 de junio del presente año. Por supuesto, conversamos con Pedro largo y tendido. Me proponía el reingreso, pero a título de asesor legal. Y cuando alguien le sugirió que yo asumiera un caso, yo le pregunté cuál. Me dijo: fíjese, ¿qué le parece si usted se encarga del proceso que se llama rebelión, conspiración a rebelión, abuso de autoridad y contra la paz pública? Porque así está la resolución del Congreso IRRITA, que por ahí existe, le llaman suspensión de la prerrogativa del antejuicio. 4 delitos. Y por los 4 está. Y yo le dije así a la persona que me dijo: no, imposible. ¿Saben por qué imposible? Porque yo ya no puedo defender casos. Porque una carpeta fiscal con el correspondiente trámite después de investigación preparatoria puede demorar años, así, años. Y Guillermo Olivera Díaz no puede aceptar un encargo de esos, así que rechacé. Conversando con Pedro me dice: pero asesóranos en algo. Si usted quiere que le asesore en algo, encantado. En asesor legal, no defensor de usted. Lo he escrito en mi Facebook. O sea, asesor sí, defensor no. Pero ahí viene el tema. ¿Qué contenido le da a mi asesoría? Ahora lo voy a decir, el contenido de mi asesoría. Ahora sí, ya no es el manuscrito este. Ahora sí es un escrito formal, en donde me dice Pedro Castillo Terrones
sea usted mi asesor legal, y en este momento le encargo que haga la lectura de la demanda de amparo porque tengo audiencia el 23. Encantado. Con el asesor para leer el expediente. ¿Qué creen que he hecho? Cuidado, yo soy ejecutivo. Me he ido a la casa de Walter Ayala. Me he ido. Por supuesto que me he ido. Yo digo, Walter, quiero leer el expediente. Desígname pues, delégame pues. Y no se pudo. Pero nos fuimos con él al siguiente día. Nos fuimos con él. Me hizo esperar bastante, no importa. Pero nos fuimos. Y yo me quedé leyendo el expediente. ¿Quién dijo? Allí, Walter, recién me entero que esta demanda de amparo fue lanzada para ser notificada el 30 de mayo. Hoy es 12. El 30 de mayo está ahí en donde se le encarga la notificación, lo encarga la sala, pero le encarga un organismo administrativo. Ese organismo administrativo lleva la notificación para la Procuraduría del Poder Judicial, para la Procuraduría del Congreso, para Walter Ayala, en fin, o a él a su casilla electrónica, y tiene que aparecer en autos un cargo de haber recibido esa notificación. Aún no obra en el expediente el cargo de que hayan sido notificados al día, porque el 30 de mayo sale de la sala, pero de repente lo notificaron el 1 de junio, el 2, el 3, el 4, el 5, de repente todavía no. ¿Y qué importancia tiene esto? Porque el Código Procesal Constitucional dice que esa demanda notificada tiene que ser contestada y da 10 días hábiles, ¿cuántos? 10 días hábiles para ser contestada. Y yo quería irme a ver el expediente para ver si ya estaba la contestación. Nos fuimos con Walter y todavía no hay la contestación. Y créanme que me quisiera ir todos los días, pagando mi taxi, para tener en mis manos el escrito de contestación del Congreso a la demanda de Walter Ayala. Y como son los del Congreso, los mismos que ahora han sido nombrados por resolución suprema, son los mismos, ojo, las mismas caras. Ahí pues, se encuentran a Luis Blume Fortín, expresidente del Congreso, Álvaro Miranda, expresidente del Congreso, Óscar Urolani, expresidente del Congreso, Aníbal Quiroga, el oráculo de Delfos, Pedro García Toma, también presidente del Congreso, del Tribunal Constitucional del Congreso, presidente del Tribunal Constitucional. Por eso es que les decía, es importantísimo para mí la contestación que haga el Congreso a la demanda de Walter, porque ahí nos reuniremos con él y parar mientras en torno a los paralogismos que utilizan al contestar una demanda. Recuerden que ellos son especialistas en el sofisma. Allí es que tenemos que desentrañar las bondades o las maldades de esa contestación del Congreso. Y esa contestación escrita tiene que ser oralizada. ¿Cuándo? El 23 de junio del año 2023 y oralizada por Walter Ayala aquí presente. La importancia de la contestación del Congreso. ¿Y saben por qué es tan importante? Porque acaba la misma Sala Constitucional de Lima, la misma, rechazar por improcedente la demanda de amparo de Arequipa. ¿En virtud de qué? De la contestación del Congreso. Demostró en palabras, con sofismas, con paralogismos, que el demandante no tiene ningún derecho a plantear una demanda de amparo porque él no es el afectado. ¿Sí? Mira, un sofisma, ¿no? Interesante. Y de repente una mentira con apariencia de verdad y en que la justicia cae. Es sorprendida. Y en la justicia de esta tercera sala ha rechazado por improcedente porque el demandante no es el afectado en su debido proceso. Se olvidaron, Walter, que existe un artículo 41 del Código Procesal Constitucional que se llama procuración oficiosa. La procuración oficiosa significa que cualquier persona puede interponer una demanda de amparo siempre y cuando demuestre que el favorecido no está en la posibilidad de plantearla. ¿Cómo va a estar en la oportunidad de plantearla quien se encuentra detenido desde el 7 de diciembre del año 2000? ¿Qué? Pero entonces si está detenido y yo estoy en Arequipa, que la ley me obliga a venir hasta Barbadillo para que me firme él. No, la ley me permite que yo puedo plantear una demanda de amparo en Arequipa y lo he hecho.
Pero como él no es el afectado, lo han rechazado por improcedente. Cuidado con el paralogismo. Esta tercera sala constitucional de Lima también podría rechazar la demanda de Pedro Castillo Terrones como improcedente. Eso es lo que hay que evitar. Y para evitar eso, ese es el otro motivo de esta convocatoria a la prensa, estamos pidiendo, está pidiendo, Walter Ayala ya presentó el escrito, que la audiencia del 23 sea pública, presencial, que la sala vaya a Barbadillo o que el interno de Barbadillo llegue a uno de los anfiteatros y creen que esto se me ocurre. No señores, estos son los paralogismos. Lean el artículo 139, inciso 4 de la Constitución Política. Dice que el Estado garantiza la publicidad en los procesos. La publicidad en los procesos en general. Y este es un mandato constitucional que no lo puede enervar el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Jamás no se enerva un mandato constitucional por una resolución administrativa como la del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Además, ese mismo artículo 139, inciso 4, dice que cuando se trata de derechos fundamentales, como es el debido proceso, como es un principio general hasta integral, el principio de la legalidad procesal, siempre los juicios serán públicos, siempre, así lo dice, por favor, el artículo 139.4, que cuando se trata de la violación de derechos fundamentales, como el de Pedro Castillo, siempre serán públicos. Pido a la prensa que exija, que someta a debate esta doble definición que hace un precepto constitucional, que todos los procesos deben ser públicos, y cuando se trata de la violación de derechos fundamentales siempre serán públicos, y no son públicos si es con audiencia virtual. ¿Por qué no son públicos? Porque Guillermo Olivera Díaz tiene 50 y tantos años de abogado, pero yo acaso soy adivino para saber en qué Google Meet, en qué plataforma, en qué link se está transmitiendo la audiencia del 23. El perico de los palotes que se encuentra en la calle, que no tiene celular, ¿cómo va a ver la audiencia pública si no tiene celular? Y el que se encuentra en Puno a 4.800 sobre el nivel del mar, que no tiene ni internet, entonces jamás podrá entrar, aunque la Constitución le diga son públicos, pero no puede entrar. Esa es la corruptela de la virtualidad, que hay que ponerle coto, exigiendo que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial derogue, elimine, suprima la virtualidad como corruptela para los juicios penales y exija que todas las audiencias sean presenciales, como lo están siendo en otras salas del país. Y la pandemia ya no existe, señores. Esa audiencia virtual fue por motivo de la pandemia. La pandemia hace tiempo que la Organización Mundial de la Salud dijo ya no existe. Y el propio gobierno peruano, ¿acaso dice pónganse ya la mascarilla? No, señor, aquí estamos todos sin mascarilla, sin ningún temor a que Guillermo Olivera los contagie. Así es. 4 veces yo he ido el año pasado a Europa, 4, 360 pasajeros en un mastodonte. Miren lo que es 360 respirando dentro del avión. Ida 12 horas, vuelta 12 horas, es decir, 24 horas por cada viaje. Lo he hecho 4 y no me he contagiado nunca. Tendremos un sistema inmunológico, ¿no? Por eso es que, señores, audiencia presencial el 23 y no virtual. Pero ayúdenos con la prensa a difundir esto. Presionemos al Poder Judicial que no siga con esta corruptela de la virtualidad, porque se presta a lo peor. Se presta a que el presidente con un dedito le corte la palabra a don Pedro Castillo Terrones. Con un dedito que le diga a don Walter Ayala ya terminó su tiempo. En cambio, con audiencia presencial, uno tiene derecho a chistar y a rechistar de ser el caso. Y como yo lo hago a veces, lo hago a veces así. Como lo he hecho en algunos jueces que no quieren empezar la audiencia, lo hago así y empiezan en el acto. Y como un fiscal que no me quería atender y le toqué la puerta así, abrió la puerta. ¿Quién es? Yo, señor. Doctor Olivera, pase. Me hizo pasar. Necesita ver el golpe, mire.
Así que, señores de la prensa, gracias por haberme escuchado. Mil disculpas al colega Walter por haberme extendido. Mil disculpas, Eduardo. La verdad es, Eduardo, es la segunda oportunidad que está acá en este estudio. A Wilfredo sí, no lo he tenido antes, tampoco a Walter, pero ahora lo habrán leído en mi Facebook. Lo que buscamos es la unidad defensiva. Exacto. Por el bien del país. Exacto. Sí. Por el bien del país. Sí. Y contra la corrupción. Y en defensa del derecho objetivo. El que se encuentra vigente y que nos debe regir y que los jueces están obligados a aplicar. Gracias. Aplauso. Bravo.